Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en este tutorial te voy a mostrar cómo puedes agregar liquidez en Bitswap para hacer algo que se llama Liquidity Mining. Este Liquidity Mining consiste en, como la misma palabra lo dice, agregar liquidez en la plataforma para que haya dinero suficiente para que las personas puedan hacer intercambios entre sí. Tú vas a ganar dinero si hay usuarios que hagan intercambios en ese par. Y recuerda que esta plataforma Bitswap es una de las más reconocidas a nivel de la Binance Smart Chain, por lo cual vas a ver mucha gente haciendo trading de estos pares que tú selecciones. Recuerda que al hacer liquidity mining en esta plataforma vas a ganar el token de la plataforma. Como estamos hablando de Bitswap, este token se llama BSW y es el que vas a utilizar. Además, las ganancias que tienes de Liquidity Mining puedes reinvertirlas en la sección de pools para obtener mayores beneficios. Recuerda que si es la primera vez que estás viendo este video, mi nombre es Carlos y realizo videos sobre criptomonedas desde hace 7 años, enseñándote de una manera muy fácil y bien explicada cómo puedes generar ingresos haciendo estrategias, tips de trading y todo lo demás utilizando criptomonedas. Así que asegúrate de darle un me gusta a este video y además suscribirte si es la primera vez que me estás viendo. Agregar liquidez en esta plataforma es muy fácil. Vamos a ir primeramente a la página oficial de Bitswap. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video. Recuerda que por utilizar el link que está en la descripción de este video, ustedes van a recibir un 25% de mis ganancias en esta plataforma. Luego de que hayas visitado el link que está en la descripción del video, vas a ver que tenemos este botón azul que dice conectar billetera. Vamos a darle un clic. Selecciona cuál es la billetera de tu preferencia, en mi caso utilizo MetaMask y ya está conectado. Luego recuerda que para agregar liquidez en esta plataforma necesitas dividir el monto que quieres invertir partido en dos, o sea tienes que dividirlo en dos. Si tú tienes $100 tienes que dividir ese monto en dos, o sea $50 y $50 en el otro par que quieras agregar. El mínimo con el que puedes empezar a realizar esta estrategia o con el que puedes empezar a realizar liquidity mining realmente es bastante bajo. Puedes empezar si quieres con $5, con $1, con $10. No importa el monto, lo que importa es que inicies la estrategia en uno de los mejores exchanges descentralizados que existen en la Binance Smart Chain. Entonces vamos a irnos acá a la parte que dice Trade y aquí vas a ver una opción que dice liquidez o liquidity. Aquí en esta sección tú vas a agregar el dinero para que puedas hacer el liquidity mining, pero por supuesto antes de hacer esta actividad tienes que saber cuál es el par con el que quieres invertir. Para ello vamos a dejar esta pestaña abierta y vamos a irnos acá donde pone Earn, esta sección de acá, y vamos a seleccionar la primera que dice Farms. Una vez aquí vas a ver que existen múltiples farms donde Bitswap te da la oportunidad de generar ingresos en el token. Fíjate que el token de ellos es este y este es el token que vas a ganar tú por depositar la liquidez. Por ejemplo, si tú tuvieras $100 en USDT, esta criptomoneda, tú puedes dividir ese 100 USDT en 50 USDT y $50 en Bitswap. Fíjate que puedes seleccionar cualquier cantidad de farms, hay un montón, hay una que está apalancada con el Bitcoin USDT, puedes agregar Ethereum Bitcoin, puedes agregar Ethereum USDT, puedes agregar las monedas que a ti más te gusten. Sin embargo, si me preguntas cuáles son las, digamos, los pares más seguros para invertir, estamos hablando de estos que son las monedas estables. ¿Por qué? Porque las monedas estables nunca van a variar tanto de precio. O sea, un BUSD va a ser igual a un USDT. Si tú agregas $1000, la variación de precio no va a ser tan alta, por lo cual te vas a poder proteger un poco y vas a poder ganar dinero. El tema es que con las monedas estables tenemos un APY muy bajito del 3.81%. El APY es un valor en el cual tú vas a sacar las ganancias. Por ejemplo, este valor se calcula al año, por lo cual si tú inviertes $1000, estarías ganando el 3.81% de esos $1000 al año. Por supuesto, no se hace rentable para personas que tienen bajo capital, solamente se hace rentable para las personas que tienen muchísimo capital que puedan colocar aquí y ganar un 3% al año. Entonces, para nuestro caso, si quisiéramos invertir $100, tendríamos que buscar los que tengan un APY por encima del 50%, porque de esa forma estaríamos ganando la mitad de nuestra inversión al año. Y como puedes ver, hay demasiados pares, demasiadas opciones. Hay una forma en la que tú puedes filtrar esta información. Para ello, vas a ubicar el cursor acá donde pone All. Vas a darle un clic y vas a ver que podemos filtrar la información en base a la liquidez, en base al retorno anual o en base a que sea una moneda estable. Por ejemplo, si le damos clic en estable, fíjate que nos aparecen todos los pares de monedas estables que no cambian mucho de precio, pero su APY es realmente muy bajito.
Vamos a darle clic acá en estable y vamos a seleccionar la opción APR. Si la seleccionamos, nos va a aparecer cuáles son los farms o cuáles son los pares que tienen la mayor cantidad de APY, que significa que si tú inviertes $100 estarías ganando el doble o casi el triple de tu inversión al año. Eso sí, esto viene acompañado de un riesgo porque estamos hablando de tokens que pueden ser muy variantes y por lo cual puedes incurrir en un permanent loss. El permanent loss o el riesgo de pérdida permanente consiste básicamente en que tu posición inicial, por ejemplo, si tú invertiste $100, esos $100 pueden decrementarse a muchísimo más abajo de lo que valían inicialmente. ¿Qué quiere decir? De que si invertiste $100, cuando vayas a sacar el par, pueden valer ahora solamente 50 o $10. ¿Por qué? Porque los tokens se van consumiendo a medida que el precio va bajando o que el precio va cambiando mucho. Por eso estos farms tienen un riesgo más elevado, por eso dan también una mayor cantidad de recompensas. Entonces tú vas a seleccionar cuál es el que más te guste. Sinceramente, de todos estos, fíjate que aquí tenemos uno de 118%, tenemos este de 92%. Yo te recomiendo que de estas monedas, estos que ponen GQ, DOM, tú hagas tu propia investigación y veas si la moneda o el proyecto realmente vale la pena agregarle la liquidez. No solamente agregues la liquidez porque te dan un buen APY, sino que des la liquidez porque realmente el proyecto es muy bueno y tú crees que va a subir, tú crees que va a ser una buena inversión. En mi caso, yo siento que este par BFG BSW es uno de los mejores porque recordemos que el BFG es la moneda de Betfury, una moneda con la cual puedes generar ingresos pasivos, y también tenemos la moneda del BSWAP, que en este momento está a un precio bastante barato para poder comprarla. Así que yo lo que voy a hacer a continuación es agregar o habilitar este farm. Para eso voy a darle clic aquí en el botón azul. Fíjate que nos pide una confirmación en nuestro MetaMask, no hay ningún problema. Hay que pagar una pequeña comisión de 25 centavos en BNB, que son 100.000 satoshis. Vamos a darle clic en el botón de confirmar. Esperamos unos segundos y luego tenemos que agregar esa liquidez. Tú puedes agregar la liquidez dándole clic aquí donde pone Get LP y aquí te va a llevar directamente a la página donde puedes agregar BSWAP y BFG. Pero ¿qué pasa si no tienes estos tokens? ¿Qué pasa si tú no tienes BFG? ¿O qué pasa si tú no tienes BSW? Fácil, solamente los compras y ya está. Por ejemplo, yo aquí tengo 55 BSW y solo tengo BFG, 11 BFG. Si yo quisiera agregar los 55 BSW, fíjate que me está pidiendo acá 1146 BFG porque no los tengo. Así que solamente tengo que comprarlos, por lo cual me voy a Trade, cliqueo en Exchange y aquí lo que voy a hacer es comprar ambas monedas. Voy a comprar $100 en ambas monedas para agregar $200 de liquidez. Voy a poner acá 100, voy a comprar el token BSUF. Fíjate que son 300, le di clic en el swap, no hay ningún problema. Le doy clic en confirmar. Y si no tienes el token en tu MetaMask, te recomiendo que le des clic a este botón para que tengas la opción de verlo aquí en tus assets. Le doy clic en close y esperamos a que la confirmación se haga. Realmente aquí los tiempos de transacción son bastante rápidos, así que no hay que esperar demasiado. Listo, ¿ves? Ya tengo aquí 356. Recuerda que cada swap o cada intercambio que tú hagas, si lo tuiteas, tienes el chance de ganarte $1000 en BSW, o sea, una parte de esos $1000 en una ganancia o en un sorteo semanal que hacen la gente de BSWAP. Muy genial. Ahora voy a cambiar este token y voy a poner BFG. Voy a poner acá nuevamente $100. Fíjate que son 6.000, le doy clic en el swap y hago el mismo proceso. Entonces ya tenemos los BFG y ya tenemos también los BSW. En cualquier momento aquí se va a actualizar. Listo. Lo que tengo que hacer es darle clic en el máximo. Fíjate que aquí estoy agregando los $100 en BFG. Aquí voy a agregar $301 en BSW. Ahora bien, ¿cuál es el dato más importante que tienes que tomar en cuenta? Tienes que tomar en cuenta esto que se llama Share of Pool. ¿Qué significa? Que por cada persona que intercambie BSUF token o BSW a BFG o viceversa, tú vas a ganar un 0,02% de la pool de comisiones que cobra BSWAP por hacer ese intercambio. ¿Ok? Mientras más dinero tú agregues en esta liquidez, este porcentaje del pool va a incrementar. Por ejemplo, si yo agregara aquí 3.000 tokens y aquí 60.000 tokens, esto cambiaría seguramente a 0,2%. Y si yo agregara 30.000 tokens acá y aquí agregara 600.000 tokens, aquí cambiaría a 2%. A mayor sea el porcentaje, mayores van a ser tus ganancias. Así que vamos a darle clic aquí en Supply, le damos clic en confirmar. Esto nos va a generar o agregar la liquidez, nos va a generar un token que se va a llamar BFG BSW LP. Este token vendría siendo como un voucher de que tú hiciste o de que tú agregaste la liquidez. ¿Ves? Aquí se nos agrega el token que puedes ver que se llama BSW
partido por BFG y tenemos un total de 1242. Ahora bien, ya por agregar esa liquidez ya estamos ganando dinero. Pero si quieres ganar más dinero, lo ideal es que tú deposites ese token para que genere más dinero. Entonces vamos a darle clic aquí en donde pone Earn. Vamos a seleccionar la parte que dice Farms. Se nos vuelve a abrir la misma opción que vimos antes. Y aquí realmente lo que tienes que hacer es ubicar el farm en el que tú quieres depositar. En este caso aquí tengo los LP disponibles, el token de liquidez. Lo que tengo que hacer es darle clic en Stake. Coloco el máximo, por supuesto, le doy clic en confirmar y listo. Como puedes ver, ya acabo de hacer mi stake de mis tokens LP y fíjate que ya están generando unos BSW sin yo tener que hacer nada. Lo que más me gusta de este tipo de liquidity mining, porque fíjate que agregamos liquidez y estamos minando, entre comillas, el token BSW, el token de la página. Lo estamos generando por agregar liquidez y por eso mucha gente le llama liquidity mining. Mi recomendación también es que para seleccionar otras farms que puedas sacarle un buen jugo, es que selecciones las que ponen la etiqueta hot. ¿Por qué? Porque los que ponen la etiqueta hot son los que mayor volumen de comercialización tienen, por lo tanto mayores oportunidades de ganar dinero por las comisiones tienes. Y además son las que mejor rendimiento tienen. Liquidity Mining está muy genial porque hay riesgos medios y bajos. Tú decides cuál es el nivel de riesgo que quieres tomar, pero las recompensas son ingresos pasivos que luego puedes reutilizar dentro de la misma página para ir multiplicando tus ganancias. Si quieres saber una estrategia muy genial en la que podemos utilizar los farmings para generar una gran cantidad de recompensas pasivas utilizando únicamente VisuApp, déjamelo saber con tu me gusta. Así que ya sabes, nos vemos a la próxima. Hasta luego.